Hay varios videos que vamos a subir para esta sesión, pero les voy a ir explicando en esta clase que estamos grabando, les voy a explicar eh, cuál es la relevancia y dónde, cómo se articulan entre ellos los diferentes videos que ustedes van a encontrar en la unidad, en su plataforma de curso, ¿ya? Entonces, la clase de hoy es del módulo 2 de la dimensión humana del cambio climático. Yo soy antropóloga social y tengo un doctorado en sociología, trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales y llevo varios años trabajando en este esfuerzo interdisciplinario que es el CR2 para poder comprender los desafíos del cambio climático. Y por supuesto he estado todo este tiempo muy concentrada en lo que implica la comprensión de las consecuencias sociales y las dimensiones humanas en general de este fenómeno. Entonces, como les decía, esta sesión corresponde a la segunda sesión del módulo 2. Sin embargo, vamos a ver una parte de los desafíos de mitigación que tienen que ver con pobreza energética, que es una parte que está en alguna medida entre mitigación y adaptación y estrechamente relacionada con la dimensión humana. Pero para entender por qué abordamos estos temas, lo que hacemos es hacernos algunas preguntas en general sobre las consecuencias del cambio climático. En el módulo 1 ustedes tuvieron la oportunidad de conocer las explicaciones que habían sobre el fenómeno climático, cómo funciona la atmósfera, cuál es el rol que están cumpliendo los gases de efecto invernadero, las proyecciones que se utilizan para comprender las consecuencias de estos gases de efecto invernadero y al mismo tiempo empezaron a identificar cuáles son los impactos que se pueden ya visualizar en nuestro ecosistema, ¿no? Con Mauricio vieron temas de megasequía, incendios, etc. Ahora, luego empezamos a entender que el cambio climático requiere un esfuerzo de mitigación, que es lo que veíamos con Andrea Rudnick en la sesión anterior, donde los países tienen que hacer cambios en su forma de relacionarse con el medio ambiente para poder controlar los gases de efecto invernadero. Y la importancia de controlar los gases de efecto invernadero tiene que ver con que en ningún caso es lo mismo enfrentar un mundo que tiene 1 grado más de temperatura a 1,5 grados de temperatura extra o 2 grados de temperatura o más. O sea, el clima cambia de una manera muy significativa. De hecho, después de cierto punto ya incluso podemos decir que no sabemos realmente cuál es el tipo de clima al que nos enfrentaríamos, porque cuando se habla del punto no retorno, ¿no? Que sería este cambio muy significativo del clima que haría que con reacciones en cadena en el fondo en realidad cambiara drásticamente y es muy posible que la vida humana como la conocemos no se pueda adaptar a ese contexto. Entonces nos empezamos a preguntar profundamente sobre las consecuencias del cambio climático en paralelo a los desafíos de mitigación. Porque si bien debemos controlar los gases de efecto invernadero, al mismo tiempo que debemos controlar los gases de efecto invernadero para no llegar a ese punto de no retorno, al mismo tiempo nos tenemos que adaptar a las nuevas condiciones climáticas, que son nuevas condiciones que nosotros mismos creamos en el planeta y a las cuales nos tenemos que readaptar. Esto no es tan simple porque el ser humano ha vivido en relación con el medio ambiente desde que somos lo que consideramos humanos. Y en esa relación con el medio ambiente nos hemos ido adaptando a los distintos ecosistemas y hemos ido generando formas de vida que con las consecuencias positivas y negativas que podemos hacer tanto en el medio ambiente como hacia los mismos grupos humanos, nos han permitido mantenernos en el planeta, en estos ecosistemas a lo largo del tiempo. Sin embargo, esas condiciones de los ecosistemas y del clima, donde hemos ido desarrollando los asentamientos humanos, esas condiciones cambiaron. Ya no son las mismas, ya tenemos 1 grado de temperatura extra y ya estamos enfrentando consecuencias. Y además de eso, sabemos que cada vez vamos a enfrentar más consecuencias de este tipo, incluso aunque fuéramos capaces de parar los gases de efecto invernadero de forma
muy relevante en los próximos años. De todas formas, vamos a enfrentar esos cambios porque ya tenemos un grado más de temperatura, algo cerca de eso, pero además de eso, tenemos ya una gran concentración de gases de efecto invernadero que van a seguir generando condiciones adversas en las próximas décadas. Entonces tenemos que conocer cuáles son esas consecuencias y qué es lo que implica para las comunidades humanas que viven en estos ecosistemas. Y aquí ponemos algunas consecuencias que son las más clásicas que se identifican, como para tener una idea general. Una de las claves, una de las más claras y violentas, podríamos decir, tienen que ver con los eventos extremos, ¿ya? Grandes inundaciones, por ejemplo, que se generan cuando llueve intensamente en un contexto específico, o además cuando llueve a una isoterma que es distinta y por lo tanto se generan aluviones. Eh, hay una serie de eventos extremos de este tipo, bueno, por supuesto también la intensificación de los tornados y ese tipo de eventos extremos que generan muchas pérdidas tanto de vida humana como pérdidas económicas y de las propias infraestructuras que se han ido desarrollando en las comunidades. Los eventos extremos pasa a ser como casi un símbolo del cambio climático, ¿no? Cuando la cantidad de desastres que quedan en ciertos sectores del mundo debido a la temporada de tornado, eh, o a las grandes inundaciones, kilómetros y kilómetros inundados, lo que implica pérdidas de alimentos, migraciones forzadas, etcétera, que son de un tremendo impacto, ¿ya? Que ya las hemos estado viviendo y que las proyecciones son que se van a vivir de una manera mucho más compleja en los próximos años. Por otro lado, en esta variación del ciclo del agua, ¿no? Que cambia el ciclo del agua y ahora nos enfrentamos a otras condiciones climáticas donde en algunos lugares llueve mucho más intensivamente, y por lo tanto genera grandes inundaciones, pero al mismo tiempo en otros extensos terrenos lo que se enfrenta es una mayor escasez hídrica, ¿ya? Porque se reducen significativamente las precipitaciones. Y eso es especialmente importante para nuestro país. En nuestro país, como vieron con Mauricio, ¿no? Estamos enfrentando lo que se llama la mega sequía, que es una sequía que ya lleva más de 10 años, que enfrenta gran parte del país y donde aparentemente son nuevas condiciones climáticas que pasan a ser la normalidad, ¿no? Y esa normalidad tiene múltiples consecuencias no solamente para el acceso al agua de las personas, de las comunidades, de las ciudades, el agua que entendemos como potable, sino que también tiene un tremendo impacto en la agricultura. Y al tener un gran impacto en la agricultura, eso al mismo tiempo amenaza en alguna medida la seguridad alimentaria, aumentando los precios de los costos de la generación de alimentos y con ello, por supuesto, quienes son más vulnerables son los que se ven afectados. Hay otras consecuencias del cambio climático que también son bien paradigmáticos, que tienen que ver con la pérdida completa de ciertos hábitats o sectores que eran habitados, o que aún son habitados por temas de inundación, ¿no? Pero inundación por el aumento del nivel del mar. Ahí hay islas completas que se identifican que ya no van a poder seguir siendo habitables, más aún si es que no logramos controlar la temperatura bajo el 1.5. Pero también las costas, muchas costas que serían inundadas por el aumento del nivel del mar, sectores de las ciudades, incluso en nuestro país hay sectores en algunas importantes ciudades costeras que se estarían viendo inundadas, pero también enfrentadas a una constante agresión a la infraestructura debido a las marejadas, que es también un efecto relacionado con el cambio climático, y que nosotros vemos, por ejemplo, en nuestro país, importantes gastos en infraestructura para hacer y rehacer zonas costeras que en realidad ya no se deberían rearmar, ¿no? Porque el mar no las permite en esos contextos y las marejadas las han ido destruyendo. Por otro lado también, y esto es algo que es muy contingente a lo que estamos viviendo en estas semanas, ¿no? Estas nuevas enfermedades
porque al cambiar el clima, al cambiar los patrones de temperatura y inundaciones, se reajustan los ecosistemas, y parte de ese reajuste de los ecosistemas es que eh, enfermedades que se transmiten bajo ciertas condiciones ahora se trasladan y van a lugares donde las personas que viven en esos lugares no tienen las inmunidades que se requieren, o no tienen los hábitos que se requieren para poder enfrentar ese tipo de enfermedades, ya que no estaban instaladas en esos territorios históricamente. Entonces ahí también hay una gran dificultad para identificar esas enfermedades, y además de identificar esas enfermedades, un gran problema para hacer las transformaciones que se requieren y reforzar los sistemas de salud, por ejemplo, que hoy día hemos visto lo débiles que son frente a grandes epidemias, para poder enfrentar estas crisis. Por otro lado, también vemos como estas consecuencias más derivadas, ¿no? Que tienen que ver con las grandes migraciones, o los refugiados climáticos, que se les llama también, que no solamente se dan por las inundaciones de islas o de terreno, o por grandes eventos extremos, también por sequías intensivas que hacen que las condiciones de vida en algunos territorios sean muy, muy difíciles, que finalmente se empiezan a generar grandes migraciones, incluso no solamente entre países, sino que dentro de los mismos países, parte de la migración campo-ciudad, o del abandono de ciertos territorios en nuestro país, podrían estar asociados, o incluso se han ido asociando ya a las condiciones de sequía que llevamos muchos años en ello. Entonces, esas nuevas migraciones, por supuesto que tienen consecuencias en los territorios, tanto los territorios que se vacían como los territorios que se sobrecargan de población, y que empiezan a entrar en una presión mayor para los servicios. Y cuando se trata además de migraciones internacionales o de migraciones entre pueblos que son distintos, eh, existe un tremendo riesgo porque empiezan a exacerbarse los nacionalismos y la xenofobia, que es un poco lo que vimos en los últimos años en Europa, a partir de toda la migración eh, de parte de África, y bueno, por ejemplo, en el caso de Siria, que es un caso paradigmático, en que uno podría decir que está relacionado en alguna medida con la escasez hídrica en esos territorios que gatillan cierto tipo de conflicto, y finalmente esa intensiva migración se enfrenta con una exacerbación de los nacionalismos y la xenofobia que tiene serias consecuencias para la convivencia de los países y para las situaciones de violencia que viven las personas. Entonces, yo sé que esta parte es bastante deprimente de la asignatura, pero necesitamos entender cuáles son esas posibles consecuencias para poder ir avanzando en cómo nos preparamos. Y una cuestión fundamental en entender estas consecuencias es entender que el cambio climático es un problema de desigualdad. Es un problema de desigualdad porque no todos los países enfrentan, ni todos los grupos enfrentan con las mismas condiciones los efectos del cambio climático. Si bien en alguna medida nos afecta a todo el planeta, al final del día, de todas formas, obviamente los países más ricos y los grupos más ricos, los que tienen más recursos, tienen mucho mejores herramientas para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Pero al mismo tiempo, quienes son responsables de los que tienen la mayor responsabilidad sobre los gases de efecto invernadero, sobre todo los gases históricos, son los países que hoy día son industrializados y que en definitiva son los países más ricos. O incluso también dentro de los mismos países, podemos decir en Chile, por ejemplo, quienes son más responsables de los gases de efecto invernadero de nuestro país son los grupos de la población que tienen más recursos porque consumen más. Y seguramente, como ya entendieron a esta altura, a partir de lo que vieron en las clases anteriores, la clase de Andrea me imagino principalmente, cuando uno consume, genera gases de efecto invernadero porque los productos, el desarrollo de productos o de servicio o los viajes o lo que sea, de alguna medida están relacionados con el uso de combustibles fósiles, y eso tiene una tremenda huella de carbono, que es lo que se llama. Entonces, nos enfrentamos a esto, ¿no? De que el cambio climático es un problema de desigualdad, porque quienes son más responsables del cambio climático no son quienes se ven mayormente afectados. En alguna medida, el cambio climático profundiza las fronteras de la desigualdad.
donde hay sectores minoritarios beneficiados por el desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Y los separa de los excluidos de estos beneficios, pero afectados por sus consecuencias, ¿no? Y no solamente por las causas y por los efectos, sino que también por los beneficios, porque las nuevas condiciones climáticas generan, por supuesto, oportunidades distintas. Territorios que antes estaban bajo grandes capas de hielo y ahora no lo están, van a generar oportunidades de actividades económicas nuevas, pero que van a ser aprovechadas por quienes tienen las posibilidades de hacerlo. Entonces también hay una serie de desventajas desde ese punto de vista. Y aquí cuando hablamos de la desventaja, no solamente es histórica, sino que también es mucho más difícil que los países pobres o los países que tengan menos recursos o menos niveles de información, sus servicios de educación, de salud sean más débiles, etc. Esos países tienen muchas urgencias, tenemos en realidad, muchas urgencias que enfrentar, que hacen que sea difícil visualizar en el mismo momento la necesidad de abordar los desafíos del cambio climático. Aquí hay un problema de temporalidad, ¿no? Las urgencias del cambio climático, las urgencias por ejemplo, la pobreza, del hambre, de los problemas de salud, de los conflictos políticos, bélicos, lo que sea, esas urgencias hacen que sea muy difícil que tengamos la capacidad de enfrentarnos a estos problemas de más largo plazo, que involucra nuestra generación, pero también generaciones futuras, y que hace que los efectos de lo que hagamos hoy día no sean tan inmediatos, ¿no? Necesitamos tomar decisiones hoy para poder para poder enfrentar de mejor manera el clima mañana, pasado, en las próximas décadas, ¿no? Y eso hace que sea muy difícil para los países que tienen que combatir la pobreza y que tienen que combatir otros problemas urgentes. Y en ese contexto, además, los países tienen que enfrentar lo que se llama la transición energética, ¿no? Porque tampoco es opcional, es decir, solamente que no podemos decir que solo los países ricos sean los que eliminen sus gases de efecto invernadero y lleguen a la carbono neutralidad, porque a esta altura del partido necesitamos que todo el planeta llegue a la carbono neutralidad, y eso implica que los países vulnerables también tienen que hacer una transición energética. Entonces ahí hay un tremendo desafío de cómo lograr que esa transición energética al mismo tiempo sea una transición justa y que permita abordar los desafíos de cambio climático al mismo tiempo que se abordan otros desafíos de desarrollo de estos países y que permitan mejorar la calidad de la población. Esto es especialmente difícil en países como el nuestro, cuando tenemos modelos extractivos que están ampliamente instalados en nuestros países, donde además de las gases de efecto invernadero, tenemos una tendencia a la sobreexplotación de los recursos, lo que implica que los factores antrópicos locales, en el fondo, que son cómo afecta los humanos que viven en ciertos territorios, amplifican los efectos del cambio climático. Eso es muy evidente cuando hablamos de la sequía, por ejemplo. Lo que pasa en Petorca, que es típico que escuchamos, ¿no? No es sequía, es saqueo. Bueno, la mala noticia es que es sequía y además es saqueo, son las dos cosas. Es una disminución de precipitaciones, pero es una disminución de precipitaciones que se ve ampliamente profundizado por la sobreexplotación de los recursos hídricos. Entonces, ese modelo extractivo amplifica las consecuencias del cambio climático. Pero además de eso, como estamos muy orientados a crecer y para poder resolver las necesidades de la población, en ese paradigma, en el paradigma en el que estamos instalados, se visualiza el consumo como un motor del desarrollo. Y al ser un motor del desarrollo, se invisibiliza cómo el consumo indiscriminado genera amplias consecuencias en los ecosistemas y que finalmente termina deteriorando cada día más el planeta en el que estamos viviendo. Y hay otro elemento que es muy importante, pero que es un poco más difícil de observar, que tiene que ver con que lo que podríamos llamar como las vulnerabilidades institucionales, en el sentido de que nuestros países tienen
menores herramientas para identificar los riesgos y menores herramientas para enfrentarlos. Nuestras políticas públicas suelen ser de mucho más corto plazo, también porque tenemos menos herramientas para poder pensar en el largo plazo, los desafíos de largo plazo, y por lo tanto hace que sea mucho más difícil que el Estado tenga un rol importante en esta definición de estrategias para enfrentar el cambio climático. Obviamente esto genera una batería de desafíos que por muy grandes que se vean, de todas maneras hay que enfrentarlo. Y por lo tanto es mejor que conozcamos cuáles son las complejidades que tienen estos desafíos y en función de eso podamos identificar mejor cuáles son las herramientas que tenemos para enfrentarlo y cómo ir reduciendo otro tipo de vulnerabilidades que se superponen a estas, ¿no? O sea, obviamente hay un ámbito de vulnerabilidad que tiene que ver con las diferencias de género. Las mujeres, por los roles tradicionales a las que están expuestas, enfrentan más las consecuencias del cambio climático. Eh, Además de eso, los grupos que tienen culturas distintas, al tener que cambiar sus modos de vida porque cambian los ecosistemas o trasladarse de territorio, ven profundamente afectadas esas culturas y en muchos casos podemos estar observando una gran extinción de ciertas formas de vida, de ciertas culturas que ya no van a poder seguir existiendo debido a que sus territorios ya no son vivibles de la misma manera que eran vivibles antes. Y sin duda también hay una vulnerabilidad que tiene que ver con los derechos de las próximas generaciones, ¿no? ¿Hasta qué punto las próximas generaciones pueden hacerse cargo, pueden enfrentar en el fondo las consecuencias de las decisiones que se toman hoy día? Y en qué medida esas próximas generaciones tienen derecho a vivir una vida distinta, ¿no? Tienen derecho a poder, eh, a poder vivir el mundo sin las consecuencias de las tremendas agresión que estamos haciendo hoy día al medio ambiente.